Es así como se llevan a cabo las audiencias públicas con especialistas aquí en el Senado de la República, esto con el fin de analizar la iniciativa preferente con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, las cuales continuarán el día de mañana. Sin embargo, le comento que la actividad legislativa continúa aquí en el Senado de la República, ya que en estos momentos está dando inicio la reunión de trabajo de la Comisión de Energía, en la cual se desarrollarán las comparecencias de los candidatos propuestos por el Ejecutivo Federal para ocupar el cargo de comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la Comisión Reguladora de Energía. Yo lo invito a que nos acompañe y le dé seguimiento a toda esta actividad legislativa. Consideramos que las propuestas de los comisionados para la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía cuentan con los perfiles idóneos y con la experiencia necesaria para ocupar los cargos para los que fueron propuestos. Serán ustedes, los integrantes de esta Comisión de Energía, los que después de valorar estas ternas arribaremos a una decisión para completar los espacios vacantes de los órganos reguladores coordinados en materia de energética. Finalmente, les propondría que en un momento más podamos discutir y aprobar el método para el análisis y discusión del dictamen de los nombramientos de los consejeros independientes del Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos y miembros independientes del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización del Desarrollo. Esta presidencia desea recordarles que, como lo señalamos al iniciar nuestra reunión el día de ayer, 9 de septiembre, por lo que respecta a estos nombramientos, les hemos hecho llegar el proyecto de dictamen correspondiente el día de hoy a todos y cada uno de los integrantes de esta comisión en los términos del reglamento del Senado. De no haber alguna consideración por parte de los señores integrantes de la comisión, procederíamos a escuchar los planteamientos de los aspirantes a comisionados de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. Iniciaremos con la Comisión Nacional de Hidrocarburos, tal y como lo acordamos el día de ayer. La primera terna está integrada por las siguientes personas, a quienes les damos la más cordial de las bienvenidas y que están presentes en esta sala de juntas. Primero, al ciudadano Héctor Alberto Acosta Félix. Segundo, al ciudadano Gaspar Franco Hernández y a la ciudadana Carla Gabriela González Rodríguez. Como verán ustedes, han sido ordenados en estricto orden alfabético. La segunda terna está integrada por las siguientes personas y que se encuentran contiguas a este espacio. Primero, el ciudadano Arturo Martínez Salas, el ciudadano Ulises Neri Flores y el ciudadano Sergio Enriver Pimentel Vargas. Le pedimos a la Secretaría Técnica nos pueda auxiliar en el desarrollo de la sesión. Antes de otorgarle el uso de la palabra, invitamos a que pase aquí al frente al primero de los comparecientes de la primera terna, el señor licenciado Héctor Alberto Acosta Félix, del cual, dándole la bienvenida, me permitiré leer una breve síntesis curricular misma que de manera abundante y extensa, tal como la hizo llegar el Ejecutivo Federal en su propuesta, distribuimos justamente el día de ayer y que hace ya varios días el señor secretario de Energía habría hecho el anuncio de las ternas correspondientes. Héctor Alberto Acosta Félix es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Actualmente se desempeña como consultor en materia de transparencia de la Oficina para el Combate a la Droga y el Delito de la Organización de las Naciones Unidas en México. Fungió como coordinador general de órganos de vigilancia y control de la Secretaría de la Función Pública del año 2011 al 2013 y ha sido titular del órgano interno de control en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en Pemex Petroquímica y en la Secretaría de Energía. Licenciado Héctor Alberto Acosta Félix, sea usted muy bienvenido a este Senado de la República, particularmente a la Comisión de Energía. Le daremos, bajo el formato que nos hemos dado las y los senadores integrantes de la misma y en base a nuestro reglamento, la palabra hasta por 10 minutos para hacer su presentación en la que considere usted el por qué cuenta con los elementos que han sido probados, pero en su expresión para poder alcanzar a ocupar tan importante cargo. Tiene usted la palabra. Señor presidente, muchas gracias. Señores senadores,
Concretamente, les he hecho llegar algunos puntos de la exposición en sus respectivas carpetas, en sus lugares, para llevar a cabo la exposición. Y en principio me gustaría decir que la comisión, como lo decía el presidente de esta comisión, ha tenido un rediseño en cuanto a sus facultades. Y me refiero en los primeros puntos a 3 primeros que tienen que ver con las actividades que ya se venían realizando en la propia comisión. La asistencia técnica para la selección de las áreas de asignación contractuales, la opinión técnica para la adjudicación de las asignaciones a las empresas públicas del Estado y la autorización de actividades de reconocimiento y exploración superficial. En concreto, estas facultades que hoy se contienen también en la ley respecto de este órgano regulador, prácticamente ya venían realizándose en relación con Petróleos Mexicanos. Luego entonces, para mí es importante destacar aquellas actividades, funciones y facultades que se le agregaron a la comisión y que son las que creo que están relacionadas con la actividad que yo he realizado en la función pública, en el servicio público, y que pudieran contribuir a los perfiles que ya se encuentran componiendo actualmente la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Entre ellos, y creo que la más importante, es la elaboración de bases, licitaciones, evaluación de propuestas, suscripción de contratos de exploración y extracción. En esta materia, les puedo decir que estuve durante 7 años de mi ejercicio profesional en áreas que se encargaban precisamente de la vigilancia de la elaboración de las bases, la supervisión de las licitaciones, la evaluación de las propuestas y el análisis de los fallos que se emitían. Si bien es cierto, esto en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública, la verdad es que la materia contractual, en términos generales, obedece a los mismos principios que están relacionados con la transparencia, la objetividad y la competitividad. Mi última función tuvo que ver con una actividad que está precisamente vinculada con este tema. El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, durante todavía este año, me contrató para efecto de verificar y asesorar el cumplimiento normativo en materia de desincorporación de los ingenios azucareros propiedad del gobierno federal. Aquí mi función fue, efectivamente, verificar que la normatividad se estaba cumpliendo en la elaboración de bases y, sobre todo, al final, la elaboración de los libros blancos. Creo yo que es indispensable que para efectos de las asignaciones y los contratos que prevé ahora la ley, se cree también la necesidad de realizar los libros blancos, porque esto permitiría, desde el punto de vista de transparencia y fiscalización, hacer que los interesados, ya sea público en general, instancias fiscalizadoras y cualquier otro interesado, como pudieran ser los medios de comunicación, no tuvieran que estar solicitando información en una y otra instancia, sino que hubiera un solo documento que trajera la historia de estos procesos de adjudicación. Y esos documentos, sin duda, podrían formar parte de la información contenida en el Centro Nacional de Información en materia de hidrocarburos. Otra de las funciones que realizará a partir de la vigencia de la ley, que de hecho ya se encuentra en ella, es la regulación en materia de la materia y la interpretación administrativa, 2 funciones que son eminentemente legales, relacionadas precisamente con el perfil de un servidor que soy abogado. La administración técnica y la supervisión de las asignaciones de contratos es otra de las funciones importantes. La administración técnica no es otra cosa más que la verificación del cumplimiento de las estipulaciones contenidas en los contratos. Y es precisamente esta actividad la que yo desempeñé como contralor de Pemex Petroquímica durante 3 años y como contralor de la Secretaría de Energía. Y adicionalmente, aunque ya no en el sector energía, pero también en instituciones desde la más pequeña, de una de las más pequeñas del gobierno federal, como es la Comisión Federal de Competencia, hasta la más grande, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social. También las actividades de los órganos internos de control, de la cual fui titular en 7 diferentes instituciones,
tiene que ver con la supervisión de los programas de trabajo de las mismas instituciones. Y no es otra cosa que la vinculación con la presentación de planes de exploración y desarrollo de extracción que habrán de presentar tanto las empresas productivas del Estado como también las empresas particulares a través de los contratos que hoy tendrán la posibilidad de participar en las licitaciones. Yo creo que el propósito que debe de buscar la designación de un comisionado de este importante órgano regulador, en mi concepto, en principio es buscar la transparencia en la adjudicación de las zonas contractuales. Creo yo que habiendo tanto escepticismo por una parte en relación con estas reformas y por otra parte una gran parte también de los mexicanos que han otorgado el voto de confianza a sus autoridades, tanto el Ejecutivo como al Legislativo, que las han aprobado, me parece que es necesario contribuir a través de la transparencia para no dar motivos a mayores escepticismos, por un lado, y para confirmar la confianza que se ha otorgado en las autoridades que han aprobado estas disposiciones. En segundo lugar, la elección de las mejores opciones tecnológicas para la exploración y la extracción. En esta materia me parece que en el tema de la precalificación que se tendrá que dar de las empresas que podrán participar en los procesos de contratación de las zonas contractuales, debe de ser una precalificación que implique no solamente un padrón, sino verdaderamente una certificación de empresas que impidan que lleguen a México para la exploración y la extracción empresas indeseables, con antecedentes que pudieran ser indeseables para México y sobre todo en esta primera etapa en la que se inicia el proceso a través de iniciativa privada. Y en tercer lugar, la potencialización de los recursos económicos, como lo dice la propia ley, derivados de la extracción, pero considero con dos características. Una, el respeto y la protección al medio ambiente, y dos, con una visión sustentable. La reforma no puede estar pensando en una administración ni en una generación. La reforma me parece que tiene que ser suficiente para generar beneficios para esta generación y para las siguientes. Y por último, en cuanto al combate a la corrupción, me parece que es otro de los puntos que deben de procurar a la hora de la designación de un comisionado, y creo que esa parte está relacionada con mi perfil, en razón de que los últimos 12 años de mi carrera en el servicio público han sido precisamente en el ámbito de la transparencia y del combate a la corrupción. Esa ha sido la base que se dirigió al sector energético por 7 años, pero que fundamentalmente los he desempeñado durante los últimos 12 años. Esta legislación que ustedes aprobaron me llamó la atención, que es la legislación más avanzada en materia de combate a la corrupción y transparencia. Inclusive en la descripción del conflicto de intereses es mucho más amplia y mucho más precisa que la propia ley de responsabilidades. Me parece que tenemos los elementos suficientes para poderlos hacer efectivos a la hora de operar la comisión. Y sin duda me gustaría mucho formar parte del comité de ética que prevé la propia ley en razón de mi perfil. Estos son mis antecedentes, estas son las características que yo destaco de mi formación profesional y que pongo a su disposición para, si así ustedes lo consideran, tomarme en cuenta para una posición en la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Estoy a su disposición. Muchísimas gracias, señor licenciado Héctor Alberto Acosta Félix. Según y de acuerdo al formato que los propios integrantes de esta comisión votamos, procederé a darle el uso de la palabra a las diferentes fracciones parlamentarias hasta por 5 minutos. Al término de sus intervenciones, el señor licenciado tendrá el espacio para contestar a cada una de sus preguntas y cuestionamientos, por lo que iniciaría dándole el uso de la palabra, toda vez que el Partido del Trabajo no asistió a esta reunión,
al Partido Verde Ecologista de México. Le pediría al señor senador Carlos Alberto Puente Salas, primero le preguntaría si desea hacer uso de la palabra hasta por 5 minutos para preguntar al compareciente. No en esta ocasión, sí. Muchas gracias. Gracias, senador Carlos Alberto Puente. Procedería con el Partido de la Revolución Democrática. Al momento no hay senadores del Partido de la Revolución Democrática presentes, pero de incorporarse, si ustedes están de acuerdo, les daría el uso de la palabra. Pasamos ahora a la intervención del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. El senador Jorge Lavalle Mauri me ha pedido hacer el uso de la palabra. La tiene usted, senador, hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Bueno, creo que durante los diferentes debates que tuvimos alrededor de la conformación de estos, ¿se escucha?, de estos organismos, bueno, algo que cuidamos mucho y que siempre mencionamos era pues cómo se deben de complementar los perfiles para que precisamente podamos cumplir con todas y cada una de las diferentes nuevas funciones y atribuciones que le dimos a estos órganos. Particularmente en el caso de la CNH como de la CRE, pues bueno, son los que van a estar responsables principalmente de la administración, supervisión y licitación de cada una de las nuevas contrataciones con la apertura que se haga a la iniciativa privada de varios de los procesos energéticos. En ese sentido, pues la función número 1 de la CNH pues será siempre garantizarnos a todos los mexicanos las mejores condiciones de contratación y de licitación para que el país y México se vea beneficiado. Y a mí me gusta mucho el perfil tuyo, Héctor, ahorita con lo que estuvimos leyendo de tu currículum, lo que escuchamos que comentaste. Vaya, tienes trayectoria en procesos de transparencia y de combate a la corrupción. De hecho, pues vienes ahorita de una organización internacional precisamente tratando ese tipo de temas. Tienes experiencia en procesos de licitación. Veo también que tienes experiencia en procesos de auditoría y administración de contratos. Y bueno, y ahorita en el muy corto plazo vienen 2 retos particulares fundamentales para la CNH, que es, por una parte, pues la migración o el famoso farm out de los contratos o las asignaciones que tiene Petróleos Mexicanos para aquellos en los cuales va a migrar a diferentes modalidades contractuales. Y por otra parte, pues la ronda 1, lo cual pues uno de los principales retos pues serán los procesos de licitación nuevos, en los cuales la CNH pues fungirá el papel más importante, no solamente para garantizar la transparencia a todos los mexicanos en estos procesos, sino adicionalmente pues generar confianza a todos los diferentes jugadores del sector. Para ello, pues es indispensable que estas licitaciones no solamente se den de carácter exitoso, sino que se nos garantiza a todos los mexicanos que siempre va a prevalecer las mejores condiciones para el Estado mexicano. Es por ello que a mí me gustaría si nos pudieras pues dar tu punto de vista con un poco más de profundidad. Para ti, ¿cuáles serían las medidas principales de transparencia y de integridad que se deben de cuidar en cualquier proceso de licitación de los que vienen en próximos meses para la Comisión Nacional de Hidrocarburos? Muchas gracias y felicidades. El senador Rabindranath Salazar me ha pedido intervenir hasta... tiene la palabra el senador Rabindranath Salazar por parte del Partido de la Revolución Democrática hasta por 3 minutos. Senador, por favor. Sí, presidente. Básicamente para hacer una moción, más que ahorita una pregunta al candidato a ocupar esta importante responsabilidad. Y esto tiene que ver con la minuta con el método que ayer se discutió, pero que trae aquí un inciso, el 8º, donde establece que agotadas las intervenciones se someterá a votación la aprobación o no de cada uno de los integrantes de la terna que corresponda. Nosotros recibimos los documentos donde vienen los currículums, etcétera, el día de hoy a la 1:21 de la tarde, y al momento de estar comparando, y por eso la moción, encontramos algunos casos donde, por ejemplo, hay un currículum entregado por algunos de los participantes que establece un periodo de antigüedad en cuanto a experiencia, en cuanto a expertise, que habla que tiene una expertise en un cargo relacionado con el tema del 2014 para acá, y en el currículum entregado por el Ejecutivo habla que en el mismo cargo viene desde el 2010 para acá. Entonces hay contradicciones importantes, y en virtud de esa situación lo que yo solicito a los integrantes de la comisión
es que no se someta a votación inmediatamente después de las comparecencias, sino que se abra un espacio suficiente para poder cotejar debidamente esta información, sin duda de lo más importante, por una parte. Y por la otra, también que la Secretaría Técnica de la Comisión pudiera generar un cuadro donde establezca con claridad los periodos en los que han estado trabajando en temas relacionados con el sector energético, que es uno de los requisitos que viene también establecido, que cuando mínimo deberán de tener 5 años de expertise en el mismo, y nuevamente, porque cuando estén participando, pues hay muchos que no tienen el tiempo adecuado, 3 años, 2 años, etcétera. Entonces, que el área técnica pudiera generar un cuadro donde venga este análisis para poderlo cotejar y que vaya acorde a la información presentada por la presidencia de la Comisión el día de hoy. Eso es cuando. Esa es la solicitud. No, en este momento no, esa es la solicitud. Me voy a permitir, antes de poner la consideración si la moción presentada por el senador Rabindranath Salazar procede o no, pero sí quiero marcar un antecedente, señor senador, incluso por el absoluto respeto que le tenemos a usted como integrante de esta comisión. El día de ayer sometimos el método a consideración y se votó a favor, creo que ninguno de los integrantes me dejará mentir, por todos, incluido usted. Segundo, tiene más de prácticamente 8 días, casi 10, que el Ejecutivo Federal en comunicado de prensa nacional dio a conocer las propuestas que iba a enviar al Senado de la República. Tercero, yo respeto su propuesta, sin embargo me parece que qué mejor ocasión para que los comparecientes aclaren precisamente estos casos de fechas que usted menciona. Creo que es el mejor momento para hacerlo. Y tercero, respecto al cuadro, con mucho gusto yo instruyo a la Secretaría que lo hagan de inmediato. No obstante, creo que es un tema simple y sencillamente de método, porque si uno revisa los currículums que entiendo que el Ejecutivo acreditó ante notario público, porque es un procedimiento así de serio, pues es el documento más importante que tenemos para poder acreditar el tema de las fechas, pero digamos, con mucho gusto yo instruyo en estos momentos a la Secretaría que haga ese cuadro y que tan pronto lo tenga se los haga llegar. Sometería a discusión, bueno, en su caso a discusión o a votación, si no hubiera discusión, la propuesta del senador Salazar, que en términos reales lo que modifica es que sí comparezcan, pero que no los votemos el día de hoy. ¿Es correcto? Entonces yo les pediría a los compañeros integrantes de la comisión, si es de admitirse la moción propuesta por el senador Rabindranath Salazar, pidiéndoles que quienes estén por la afirmativa se sirvan levantar la mano. ¿En contra? No se acepta, señor senador, y proseguimos con nuestra comparecencia y nuestro procedimiento. Sí, con mucho gusto. Sí, esta moción, presidente, es hecha derivado de justamente al momento de que recibimos el día de hoy estos documentos, los cotejamos con los que efectivamente circularon en días anteriores y encontramos estas diferencias que consideramos observaciones graves. Ya en su momento, cuando toque al compareciente que toque estos datos, pues ya le haremos la pregunta correspondiente. Sin embargo, creo que sí es algo muy delicado, número uno. Número dos, ayer que platicábamos en la sesión, que quedó abierta, quedó permanente, justamente uno de los temas era que el día de hoy y mañana agotáramos todas las comparecencias y que la semana próxima se pudiera votar. Eso fue lo que se platicó, pero lo que dice aquí el punto 8 es que agotadas las intervenciones se someterá a votación, la aprobación o no, de cada uno de los integrantes de la terna que corresponda. Eso es diferente a lo que se platicó el día de ayer. Por eso la aclaración. El documento que votamos, senador, usted ayer lo tuvo en sus manos, el cual fue circulado con antelación. Segundo, nosotros vamos a recibir, como hemos recibido aquí al licenciado Alcocer, al licenciado Acosta, a escuchar su argumentativa de por qué él es un aspirante a este cargo, a ser cuestionado por los integrantes de la comisión, a darle la palabra y contestar los cuestionamientos de los diferentes grupos parlamentarios, y lo haremos con el resto de la primera terna. Una vez que termine esa primera terna, les pediremos que se retiren para que tomemos la votación de esa terna, cuál creemos que es el sujeto o la persona más indicada para dicho cargo. Eso se integrará en un dictamen que será trasladado al Pleno para su aprobación.
Eso fue lo que votamos ayer. Y perdón que lo tenga que recordar, lo votamos por unanimidad a favor, que es un método similar que ya se hizo en esta comisión y que está pegada al reglamento del Senado. Cuando elegimos, solo lo recuerdo, en 2 ocasiones, al ingeniero Jorge Borja Navarrete para el tema de consejero de Pemex en la anterior legislación secundaria y recientemente al que hoy es el presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Juan Carlos Cepeda. Es decir, no estamos innovando en nada en un procedimiento que digamos es apegado al reglamento. Entonces, pues yo con todo respeto se lo digo, su moción ha sido puesta a consideración, ha sido rechazada, yo le pediría, tomamos nota de sus preocupaciones, pero le pediría que nos permitiera seguir con el procedimiento. Muchas gracias. Yo tendría algunas preguntas para el licenciado Acosta, dándole nuevamente la bienvenida. La nueva legislación secundaria en materia de hidrocarburos contiene una premisa fundamental que será su objetivo a vencer, que es ser el árbitro de un sector que va a poder tener la posibilidad de la participación de la empresa pública del Estado mexicano y de otras empresas de carácter nacional o incluso extranjero. Es decir, en términos coloquiales, se constituye en el árbitro de lo que a nombre del Estado, una empresa productiva del Estado o un particular va a explotar de lo que somos dueños los mexicanos, que son los recursos del subsuelo. Si hoy revisamos ese cuerpo colegiado que nosotros en la legislación ampliamos, encontraremos que es un organismo cuyo perfil de constitución actualmente es un perfil estrictamente técnico con características fundamentales en materia geológica y económica, pero adolece de la característica de tener abogados. De entrada, a mí me gusta que el Ejecutivo haya tomado en cuenta currículums que incluyan la profesión del derecho, porque hoy su objetivo fundamental será administrar esos contratos. Y por administrarlos, pues entendemos que lo tiene que hacer de manera transparente, de manera eficiente, garantizando que la renta del Estado sea la mejor, llevada a cabo por profesionales que, entre otras muchas cosas, cuiden el medio ambiente. Yo le preguntaría al licenciado, ¿cómo administrar de mejor manera los contratos en un sector que en el ámbito internacional, y México no será la excepción, será un juego de competidores con grandes intereses económicos, que a veces se nos presenta como si fuera eso el diablo y que creo que no lo es la realidad del mundo, porque finalmente estas empresas lo que hacen es usar una cantidad enorme de recursos económicos que, si bien pueden tener un gran éxito económico, también corres muchos riesgos. Está el caso de British Petroleum Macondo en el Golfo, donde si esa administración de riesgos en su momento no hubiera estado coberturada, pues seguramente ese monstruo llamado British Petroleum, pues tal vez ya estuviera en la quiebra. ¿Qué criterios, a partir de que será bueno que haya abogados en la comisión, deben de ser los que un abogado deba de poner atención? ¿Cómo hacer que el Estado mexicano esté respaldado por un buen arbitraje? ¿Y cómo combinar ese conjunto de profesiones que hagan de un consejo de esa comisión un consejo eficiente? Yo creo que hoy la comisión adolece de tener muchos geólogos y muchos economistas. Y sí es bueno tener abogados, porque al final del día el administrar contratos hoy se presenta como el principal de sus objetivos. Por sus respuestas, muchas gracias, y en automático me permito darle el uso de la palabra, hasta por 15 minutos. Gracias a Dios ya sirve el reloj, pero hace rato usted fue muy respetuoso del tiempo. Le rogaríamos que lo siga haciendo por respeto a todos y sobre todo por respeto a usted mismo. Tiene usted la palabra, licenciado. Muchas gracias, presidente. En relación con la pregunta del senador Lavalle, en cuanto a los principios de transparencia en los procesos que habrán de implementarse ahora en la comisión, quizás abundaría un poco más en el tema de la precalificación, entendiendo que es una facultad de la Secretaría de Energía, pero que me parece importante comentar algunos puntos y con experiencias profesionales concretas. En el caso de Petróleos Mexicanos, cuando me tocó analizar
la forma en la que se elegían a los proveedores, encontramos que hay un padrón de proveedores en el cual es una plataforma donde los potenciales oferentes de un servicio o de un bien a la paraestatal se dan de alta con información que ellos, bajo protesta de decir verdad, están aportando. A la hora de que nosotros íbamos a revisar las condiciones en las que se encontraban las empresas y las condiciones en las que habían desahogado los servicios o entregado los bienes, pues nos encontrábamos con muchas deficiencias. Y entonces la propuesta de un servidor, que inclusive fue producto de un acuerdo del entonces director, doctor Reyes Heroles, fue proponer la certificación, no solamente el padrón de proveedores, sino la certificación. Si bien en este caso la ley de hidrocarburos ya establece ciertas condiciones para identificar cuándo no podrán participar algunas empresas en los procesos de licitación, es importante que se abunde en este proceso, porque si no se hace, van a ser los principales cuestionamientos dependiendo del tipo de empresas contratadas o participantes en los procesos. Adicionalmente, y quizás esta pregunta pudiera también responder en parte la pregunta del senador Penchina, tiene que ver con la administración técnica de los contratos. La administración técnica de los contratos no es otra cosa más que la verificación del cumplimiento de los mismos. Y la verificación, inclusive la propia ley lo menciona, tiene que ser a través de auditorías, y es precisamente esa actividad en la que he tenido experiencia en materia de supervisión. Y una experiencia concreta, por ejemplo, donde tendrá que hacerse énfasis, es en el tipo de medición respecto de los recursos naturales que se están extrayendo por parte de las compañías contratantes. En el caso profesional, tuve la experiencia de abrir una auditoría y detectar que una de las subsidiarias de Petróleos Mexicanos estaba entregando un producto por ducto, y en el contrato se establecía que la base de medición eran las válvulas del cliente, es decir, de la empresa que recibía, igual que las tenía Pemex, pero el contrato decía que en caso de diferencias, la medición que prevalecía era la de Petróleos Mexicanos. O sea, el tema de la medición es mencionado en la ley y me parece de mucha importancia. Y este caso que menciono no es un caso, sino para ejemplificar las medidas de transparencia y de control que se deberán de tomar. Y en relación también con lo que menciona o pregunta el senador Penchina, la verdad es que no estamos entrando en un proceso en el cual no tengan experiencia otros países y haya experiencias exitosas. Si bien México entrará en este proceso por primera vez, la utilización de metodologías internacionalmente probadas, como por ejemplo las de medición de la extracción de hidrocarburos, yo creo que sería indicador y referente para efecto de que los miembros de la comisión tomen en cuenta para efecto de dictar sus medidas. Me parece que la experiencia internacional es fundamental y efectivamente también coincido con usted en el sentido de que la experiencia que actualmente tiene la composición de la comisión, en la cual existe un economista, 3 petroleros, 3 ingenieros petroleros con especialidad petrolera y una geóloga física, me parece que obedecía en forma muy adecuada, aparte por su alto nivel de calificación de sus integrantes, a la composición y a las características de la comisión de la ley de 2008. Sin embargo, con la expedición de esta nueva ley, me parece que los criterios deben ampliarse. Regresando un poco a la pregunta de la transparencia, y perdón que las mezcle, pero me parece que están vinculadas. Yo creo que otro tema también de transparencia, sin duda, tendrá que ser la manifestación de intereses. Yo creo que es indispensable que no solamente los comisionados, sino también el Consejo Consultivo que la ley prevé, expresen las relaciones profesionales, comerciales, familiares,
o de negocio que pudieran tener y que tengan que ver con la materia que le tocará regular a la comisión. Este es un tema que, si bien no está previsto en la Ley de Responsabilidades ni en ningún otro órgano regulador de esta y de otras materias, me parece que sería un gran avance y un gran atributo que pudiéramos nosotros iniciar en caso de que la comisión me proponga ante el Pleno para ser miembro de este órgano regulador. Considero que por lo que se pregunta en cuanto a los atributos que pudiera ofrecerle la experiencia legal a una comisión, me parece que son fundamentales en la materia de la supervisión legal del proceso licitatorio. La regulación, la expedición de las bases, la evaluación de propuestas, el fallo y la suscripción de los contratos, todo este proceso es una materia legal y debe de estar esa visión legal contenida en los conocimientos de quienes integran el Pleno de la Comisión. Es indispensable también, creo yo, que los comisionados tengan una visión relacionada con el cumplimiento de contratos en cuanto a disposiciones jurídicas y no exclusivamente a su contenido técnico. Entonces, en términos generales, esas son las respuestas que tendría a las preguntas que me han hecho. Muchísimas gracias, señor licenciado, por su comparecencia, por su exposición, por los documentos que nos ha entregado. Le rogaría pasar a ocupar su lugar o, si desea retirarse, porque al término de la comparecencia de sus compañeros procederemos a tomar la votación. Entre tanto, usted es bienvenido. Hay una sala contigua que usted ya conoce y le agradecemos su atención y su profesionalismo en su exposición. Al contrario. Muchas gracias, muy buenas tardes y mucha suerte. Con el permiso de ustedes, damos la más cordial bienvenida al segundo integrante de esta primera terna para la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Le ruego al ingeniero Gaspar Franco Hernández, que ya se encuentra con nosotros, pasar aquí al frente, de quien me permitiré también dar lectura a una breve síntesis curricular. Gaspar Franco Hernández es ingeniero petrolero por la UNAM y maestro en habilidades directivas por la Universidad Autónoma del Carmen. Desde 1996 a 2010 se desempeñó en el organismo subsidiario de Pemex Exploración y Producción como responsable del área de reservas de hidrocarburos y proyectos de explotación en subgerencia de reservas. Ingresó en mayo del 2010 a la Comisión Nacional de Hidrocarburos con el puesto de director general adjunto, que ocupó hasta septiembre de ese mismo año. Actualmente ocupa el cargo de director general de explotación en la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Señor ingeniero Gaspar Franco Hernández, nuevamente sea usted muy bienvenido a este Senado de la República, particularmente a esta Comisión de Energía. Tiene usted el uso de la palabra hasta por 10 minutos. Sí, muchas gracias. Van a poner el tiempo, ahí está. Sí, no te preocupes. Bueno, muy buenas tardes a todos los senadores integrantes de esta Comisión de Energía del Senado y obviamente a todas las personas que nos acompañan. Agradezco la convocatoria a esta comparecencia a la que fui invitado para presentarme y para presentar lo que considero va a ser importante para la Comisión Nacional de Hidrocarburos en el futuro. Llevo 18 años trabajando en el sector de hidrocarburos. Tuve el honor de estar en Pemex Exploración y Producción por un periodo de 14 años. Y entré a la comisión en el año 2010, que mis últimos 4 años he pasado ahí, como regulador. Cuando ingresé a Petróleos Mexicanos, entré en un programa de entrenamiento para ingenieros de nuevo ingreso, en donde nos llevaron por todas las áreas de seguridad industrial, exploración, perforación, reparación, terminación de pozos, producción, medición de hidrocarburos, etcétera. Y terminamos haciendo trabajos ahí también en equipos interdisciplinarios para diseñar los proyectos de cómo deberíamos de explotar un campo petrolero, hacer ingeniería de yacimientos y diseño de pozos.
También tuve la fortuna de trabajar en el activo Cantarell, en donde en 5 meses estuve en una subgerencia de programación y evaluación que nos ayudó mucho a aprender el manejo de los proyectos, de los presupuestos, de los programas de obras, programas de corrección de anomalías de seguridad industrial, de protección ambiental. También, ya estando ahí en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, entre las principales actividades que he desarrollado es el dictamen de proyectos de explotación y de exploración. Esos dictámenes de proyectos fueron los primeros que empezamos a hacer en la comisión en el año 2010, 2011. Partimos desde cero. Era tratar de darle opinión a la Secretaría de Energía para que pudieran mejorarse todos estos proyectos de inversión y pudieran tener un mejor desempeño en la explotación de los hidrocarburos y en la exploración. Muestra de ello, ustedes pueden ver en la página de la comisión que tenemos publicados 71 dictámenes con sus resoluciones y que están disponibles para todo el país. También me tocó trabajar en la implementación de la regulación de la reducción para la quema y venteo de gas, en donde tuvimos la oportunidad de aprovechar 500 millones de pies cúbicos diarios en Cantarell. Esa producción cualquier país sería muy feliz teniéndola. En mis últimos trabajos participé en la implementación y en el desarrollo de la metodología de la Ronda Cero, datos que fueron presentados el 13 de agosto de este año y que bueno, son de conocimiento de todos ustedes y ahí están publicados en la página de internet. También entre las actividades diversas que he realizado en la comisión, pues ha sido la atención a las auditorías que nos realiza la Auditoría Superior de la Federación, el órgano interno de control. También hemos hecho muchas contrataciones, no las que quisiéramos porque ustedes saben que apenas van a empezar a llegar los recursos, pero hemos hecho contrataciones de asesorías para ampliar nuestra capacidad de ejecución y la compra de software especializado para hacer mejores análisis técnicos. Los principales trabajos en los que estoy trabajando actualmente es la Ronda 1 de México, que ya se dio la primera aproximación el 13 de agosto, el desarrollo del proceso para la administración de contratos petroleros y la administración de asignaciones, y otros trabajos no menores, pero que sí me gustaría señalar, que es la regulación en reservas, la regulación en la presentación para la aprobación de proyectos y obviamente en actividades que están relacionadas con los órganos de vigilancia sobre las acciones que desempeñamos en la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Estimados senadores, permítanme platicarles de una de las actividades que considero esencial para el futuro de la CNH, que es el desarrollo del proceso para la administración de contratos. Si bien debe tener una componente legal muy importante la administración de contratos, consideramos también en la comisión que la componente técnica para saber la manera en la que se tiene que explotar un yacimiento, se tiene que explorar, es de suma importancia. Por lo tanto, este proceso de contratos lo estamos considerando como premisas que debe asociar toda la regulación que se puede emitir en materia de exploración y explotación. Esa regulación tiene que ver con cómo se deben presentar los proyectos, cómo los vamos a aprobar, cómo se van a medir los hidrocarburos, cómo se van a autorizar las perforaciones de los pozos y cómo se va a entregar la información petrolera, además de atender temas de transparencia con la utilización de este proceso de administración. Con este proceso de administración también lo que pretendemos es apoyar técnicamente a la Secretaría de Hacienda, a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección Ambiental del sector hidrocarburos, al Fondo Mexicano del Petróleo, a la Secretaría de Economía, toda esa información que podamos integrar en este proceso de administración de contratos debe servir a todas las entidades que estén involucradas en este tema. También tenemos que involucrar a las diversas, es una buena oportunidad para involucrar a las diversas áreas de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. En esta comisión, nosotros lo que queremos es poner como premisa que para la administración o para este sistema de admisión de contratos podamos llevar a cabo la integración de todo el personal mediante procesos. Como premisas también tenemos que llevar el control de los contratos con la finalidad de anticipar posibles incumplimientos, no esperarnos a ver que nuestro contrato ya no cumplió y estar buscando sanciones o irnos a arbitrajes. Lo que queremos es llevar un control de lo que son los contratos y anunciar o alertar sobre las medidas que se pudieran hacer para su cumplimiento. Considero que traer a una persona, a una compañía, para que nos ayude en México a explotar nuestros hidrocarburos,
no es para después estarnos peleando en un juicio. Tienen que venir a ayudarnos a explotar de manera adecuada y a explorar de manera adecuada nuestros recursos. Y este sistema, este proceso también pretende informar a todos los mexicanos sobre el cumplimiento de los contratos y también, ¿por qué no?, clasificar a las compañías operadoras de acuerdo a su desempeño. De acuerdo a la experiencia internacional, ahora que tuve la oportunidad de ir a Malasia, Indonesia y a Perú, estábamos observando que para administrar contratos requieren de 2 a 6 personas por contrato, personas especialistas en la industria petrolera. La propuesta que queremos poner en la comisión no va a ser de tal manera que les vengamos a pedir miles de personas. Lo que queremos es hacer este sistema de administración de contratos basado en procesos, en el cual vamos a tener un sistema que nos pudiera almacenar toda la información general del contrato, los compromisos del contrato, qué seguros y fianzas tienen, los planes de exploración, explotación, programas anuales de trabajo, solicitudes de permiso, el seguimiento a las áreas, cómo se entregan, cómo se retiran, las supervisiones y las posibles sanciones que pudieran llevarse. Ese sistema, también lo que queremos es que ahí se vayan registrando los avances y de manera automática nos vaya alertando sobre los posibles cambios que pudiera tener. Todo lo anterior sería utilizando o aplicando mejores prácticas internacionales. Ustedes saben que no vamos a ser los primeros en aplicar o en utilizar contratos de este tipo. Estamos adquiriendo experiencia internacional y ojalá no cometamos los errores que se han cometido en otros países. Durante mi carrera en la CNH, y tal vez ustedes lo han escuchado, hemos recibido calificativos de que no podemos, que somos débiles, que somos pocas personas, que no vamos a poder con todas las atribuciones de ley que nos han dado. Y seguramente otros calificativos que por respeto a la mesa no voy a decir. Sin embargo, estos calificativos forman parte de la motivación que tenemos en la CNH para hacer las cosas mejor. Ejemplo de eso, ya les comenté, la regulación de quema y venteo de gas, que aprovechamos 500 millones de pies cúbicos diarios, el dictamen de 71 proyectos, en donde ponemos unas recomendaciones y esas recomendaciones vemos con agrado cuando vamos al campo que las están implementando. También en materia de reservas, hicimos algunas resoluciones en donde decíamos que las reservas 2P y 3P de Chicontepec requerían ser revisadas y afortunadamente se hicieron los análisis con profundidad de tal manera que ahora tenemos certeza sobre las reservas que tenemos ahí. La regulación en medición nos permite tener un plan estratégico, pero además nos ayuda a detectar áreas para que el país tenga una mayor certidumbre en los volúmenes. La regulación para aguas profundas nos permite ahora ya contar con pólizas de seguros adecuadas y además con empresas que nos pudieran apoyar en el tema, en el caso de algún derrame. Para cerrar mi ponencia, ya voy a llegar a los 10 minutos, quiero decirles, honorables senadores, que deben confiar en que independientemente de la posición en la que me encuentre, junto con mis compañeros, seguiremos dando lo mejor en beneficio de todos los mexicanos y de nuestra nación. Para ello, también requerimos seguir contando con su compromiso de apoyar y retroalimentar a la CNH para que contemos con un regulador más fortalecido. Muchas gracias. Al contrario, señor ingeniero, muchas gracias a usted por su muy interesante y profesional exposición, por su carrera y nos sentimos muy contentos de tenerlo aquí. Gracias. Procederé bajo el procedimiento establecido a concederle el uso de la palabra al senador Carlos Alberto Puente Salas hasta por 5 minutos para hacer sus cuestionamientos al compareciente. Muchas gracias, presidente. Primero que nada, ingeniero Gaspar Franco Hernández, reiterarle la más cordial bienvenida a este Senado de la República, felicitarle por su brillante exposición. Yo quisiera formularle una pregunta sobre determinación de tecnología a utilizarse por los operadores en los proyectos de exploración y extracción de los hidrocarburos. La Comisión Nacional de Hidrocarburos, como encargada de regular y supervisar la exploración y extracción de los hidrocarburos, procurará que los proyectos cumplan los objetivos que se determinan en la legislación, como son elevar el índice de recuperación y obtención del volumen de crudo y de gas, y la reposición de las reservas conforme a la viabilidad económica de proyecto y la tecnología disponible,
proteger el medio ambiente, entre otras. La misma ley faculta a la Comisión Nacional de Hidrocarburos para determinar el tipo de tecnología a utilizarse en la explotación de los campos concursados. Una de las preguntas serían, ¿no sería esta acción una limitante para los operadores? La exigencia también de la Comisión Nacional de Hidrocarburos para utilizar una determinada tecnología pudiese afectar los resultados productivos y económicos de los pozos explotados. ¿No es un hecho que los operadores, en atención a lograr una mayor eficiencia, aplicarán la tecnología de mayor vanguardia e incluso esta variable pudiera ser una ventaja para ganar las licitaciones? Y desde su opinión, ¿cómo podría la Comisión Nacional de Hidrocarburos asegurar que se dé una real transferencia de tecnología que traiga beneficios al país? Por sus respuestas, muchas gracias. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias, senador Puente. Por el Partido de la Revolución Democrática participaría senador Mayans. Tiene usted la palabra hasta por 5 minutos. Ingeniero, bienvenido al Senado. Viendo aquí su currícula y la experiencia que manifiesta en ella, me llama la atención que, así lo entiendo, que ha sido encargado de la coordinación de programación y evaluación del activo integral de Cantarell. Y bueno, Cantarell para todos los mexicanos pues ha sido un verdadero fracaso. Después de ser un pozo, una reserva, la gallina de los huevos de oro de Petróleos Mexicanos, que de hecho hay libros publicados en el mundo, nos tocó ver uno en Brasil, que decía Cantarell, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención de que aquí en México no se conoce, pero ha sido el pozo, si más bien no me equivoco, el que más petróleo ha dado en el mundo. Más de 2,5 millones de barriles diarios que nos producía Cantarell. Todavía no entiendo por qué, obviamente eso provocó que Pemex pues, no gastara, no se preocupara por explorar en otras áreas y se abandonó toda la exploración y la producción en otras áreas, dado de que, bueno, pues teníamos a lo mexicano chueco, la gallina y los huevos de oro que nos daba la producción nacional, sin tener mayor preocupación. Pero, obviamente, disminuyó y se puso una planta de nitrógeno ahí. Usted, como encargado de la coordinación de programación y evaluación de este activo, pues creo que cuál era ahí su responsabilidad, porque obviamente al ponerle nitrógeno, yo no soy ingeniero petrolero, pero créame que hay una corrupción en todo esto, pero impresionante, ¿no? Que es lo que nos mortifica, lo que nos preocupa, lo que nos angustia a la mayoría de los mexicanos. Entonces, al hacer esta planta de nitrógeno, dicen, yo he escuchado, he platicado con expertos, ingenieros, que lo que se hace en otros lugares del mundo es que le inyectan agua para ir conservando el pozo. Aquí decidieron matar el pozo y le pusieron la planta de nitrógeno para sacar lo más que se pudiera, valiendo todo, de ecología, la producción, todo. Al día de hoy nos da menos de 600,000 barriles diarios y eso obviamente nos quejamos de que México ya no produce, que somos incapaces de sacar petróleo, que no tenemos la capacidad los mexicanos y que necesitamos de la inteligencia y de la tecnología de los extranjeros, que los mexicanos no podemos. Entonces, bueno, ¿usted cuál era ahí su responsabilidad en todo esto? ¿En dónde quedó la bolita? Para decirlo claro, de lo que usted, digo porque siendo ya participando ya en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, pues es una gran responsabilidad. Y creo que es una irresponsabilidad, ingeniero, lo que se ha hecho con Cantarell.
Es una barbarie lo que se ha hecho con Cantarell. Y acabamos con la gallina de los huevos de oro. Por su respuesta, gracias. Gracias, senador Mayans. Bueno, en vista que tiene usted tantas preguntas, nosotros vamos a declinar nuestra participación en esta ocasión porque me parece que ya se han hecho bastantes preguntas y muy interesantes. Así que del PRI, ¿quién tendría? El senador Gándara. Bienvenido, ingeniero Gaspar Franco Hernández. Un reconocimiento naturalmente a su hoja de servicios, a su experiencia profesional y evidentemente y sintéticamente a lo que usted ha expuesto en cuanto a lo que ha sido su formación y también su visión de esta nueva etapa de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. La verdad es que a mí me parece que estas prácticas que se están haciendo a nivel internacional, que las experiencias que están dando en otros países nos deben y nos pueden servir para efectos de no solamente equivocarnos como se han dado en otras ocasiones, sino también para mejorar los procesos en este sentido. Y desde luego valoramos mucho la gran responsabilidad que este órgano colegiado tiene ya a partir de esta nueva legislación y tendrá naturalmente no solamente en los integrantes de este cuerpo colegiado, sino también en todo el personal que está y que desde luego sé que están comprometidos con México para que tengamos y logremos los objetivos fundamentales para el país, que es lograr más producción, lograr mejor tecnología y desde luego elevar el nivel y la calidad de vida de los mexicanos a través de este y otros recursos naturales. Yo simplemente le quisiera hacer dos preguntas, una en relación algo que he platicado con diversos técnicos y funcionarios de todos los niveles de la estructura de Petróleos Mexicanos y de sus filiales, y que ha sido una preocupación que naturalmente la hemos visto en lo que fue las comisiones y desde luego en la elaboración del proceso legislativo, pero que tendrá mucho que ver en la parte operativa, que en este caso, pues todo el equipo en el que usted forma parte en este momento, hasta este momento, desde luego, y naturalmente en el futuro, pues tendrá que hacer, que es cómo vamos en un suelo parejo proteger y cuidar el patrimonio de Petróleos Mexicanos. Como Petróleos Mexicanos, que tiene un gran patrimonio científico, académico, de investigación, sobre todo en la parte de la exploración, se cuide esa información y ustedes, en este caso, cuando hagan los procedimientos, ¿qué medidas, además de las ya que se puedan dar en todo el procedimiento legal, van a establecer para proteger esa información, no por el hecho de ser parciales con Petróleos Mexicanos, sino por el hecho de reconocer justa y absolutamente que Petróleos Mexicanos tiene una historia de información muy valiosa para el país, que sería inclusive riesgosa el que no se cuidara de esa manera? Yo diría al nivel inclusive de la protección de datos que se da en los temas de la unidad de inteligencia financiera, de las tareas de Hacienda, que hay medidas logísticas, operativas y en donde se invierte recursos para cuidar esta información que debe de ser confidencial para los órganos que ustedes, en este caso en el que usted participa. Y la otra pregunta sería, bueno, en este caso sería particularmente si ustedes se sienten preparados y traen una visión e inclusive, ¿por qué no una planeación administrativa y operativa para proteger esta información, particularmente en el entendido de que cambia radicalmente la posición de la Comisión Nacional de Hidrocarburos? Ya estamos hablando, sí, de un suelo parejo, pero también el objetivo fundamental de la reforma energética es que tanto Pemex como Comisión Federal de Electricidad, en un ámbito de competencia, se fortalezcan como empresas productivas del Estado. Y el otro comentario o pregunta en función a lo que usted comentó en su brillante exposición, decía que naturalmente hay que revisar y por qué no adecuar las prácticas internacionales en todo el procedimiento, prácticas internacionales exitosas, inclusive que se dan aquí mismo en los países hermanos de América Latina, en Colombia, en Brasil. Pero también hablaba usted de errores,
hablaba de pues cosas que tienen que detectar. Yo le quisiera preguntar si usted pudiese enunciar 2 o 3 ejemplos de esos errores que se han visto y en qué o en cuáles países que México pues debe de advertir para no cometerlos en el futuro inmediato. Muchísimas gracias por su atención.